Ustedes no tienen ni idea de cuántas veces yo había pensado en este momento. Este momento en el que iba a volver a hablar frente a una cámara era algo que yo sabía y quería que volviera a pasar, pero no estaba seguro de precisamente cuándo iba a suceder. Es un gusto saludarles de nuevo, saludarles una vez más. De verdad que estoy muy contento, aunque se me traba la lengua, como dicen. Estoy de verdad haciendo malabares a medida voy hablando. Se me hace muy complicado el hablar frente a una cámara. Tengo mucho tiempo de no hacerlo, pero estoy muy contento de que estés aquí, ya seas una persona nueva o alguien que ya me conoce. Como sabrán, los que ya me conocían, pues antes yo me dedicaba a hacer videos precisamente en este mismo canal en el que están ahorita, en el canal de Maritowski. Era un proyecto que había empezado desde una edad muy joven, desde los 17 años quizás. Había empezado a crear contenido, a subir videos y era algo que de verdad me apasionaba y después por circunstancias tuve que dejar de hacerlo. Fueron pasando los años y todo y me di cuenta que de verdad esto es algo que me gusta hacer. Y lo sé porque me hacía falta, de verdad, me hacía falta de verdad hacerlo. No solo el hecho de grabar los videos, sino también el hablar frente a una cámara y el hecho de editarlos. Me gusta mucho la edición y todo, pero creo que hay que primero decirle adiós a lo viejo para poder darle la bienvenida a lo nuevo. ¿Y a qué me refiero yo con esto? A lo que me refiero es que, como les acabo de explicar, yo solía hacer videos antes como Maritowski, ¿no? Y inclusive me da risa que muchas personas hoy en día, después de, ¿qué? 5 años o 6 años desde que yo dejé de hacer videos con Maritowski, me siguen llamando así, me siguen llamando de esa forma, o muchas veces me preguntan qué pasó con los videos, por qué no seguiste. Y bueno, precisamente por eso es que estoy haciendo este video esta vez, porque quiero como cerrar eso, ¿no? Quiero cerrar como esa etapa de Maritowski y al mismo tiempo quiero exponer o platicar qué fue lo que en realidad sucedió que me llevó a detenerme con el proyecto de Maritowski. Pues primero que todo hay que entender que estaba muy joven, tenía 17 años y creo que a los 17 años o en esas edades de ya entrando a la adultez hay muchas cosas importantes que hacer en nuestras vidas, ¿no? Como, claro, empezar a estudiar en la universidad, de repente algunos tienen que empezar a trabajar o hay varias responsabilidades de las cuales hacerse cargo. Y yo había empezado a estudiar en la universidad ya y al mismo tiempo hacía esto de los videos, era como mi hobby. Sin embargo, pues siendo honesto, yo soy una persona bien apasionada, me encantaba y me esforzaba demasiado yo en hacer videos, en editarlos, en hacer lo mejor posible, en querer atrapar una buena cantidad de audiencia, entretener a mi audiencia y al mismo tiempo quizás se puede decir que por la misma inexperticia no supe manejar las cosas porque en mi canal de Maritowski habían diferentes tipos de videos, ¿no? Habían videos de juegos, habían videos de vlogs, de salidas, varias cosas. Creo que el hecho de mezclar el contenido sin duda alguna fue algo que no me permitió el poder establecer una audiencia base, una audiencia común, una audiencia inicial. Habían varias personas que me decían, a mí me gustaban ese tipo de videos, pero ya cuando subías estos videos ya no me gustaban, no me entretenían, y entonces dejé de seguirte desde ahí. Al contrario, había otras que me decían, no, es que a mí me gustaba cuando hacías estos otros y no de los vlogs, cuando hacías de juegos. Entonces yo me acuerdo haber tenido una confusión bien rara, algo así como fragmentado. Una confusión bien rara porque no sabía en realidad cómo darle camino al canal. El punto número dos que diría yo que me llevó a no poder continuar con el proyecto era, por así decirlo, una falta de inversión. Yo en ese tiempo sí contaba con una cámara que era muy buena y lastimosamente un día se dañó. Un día se dañó, no estoy seguro cómo, quizás se apretó en alguna mochila o algo, pero la cámara prendía y todo, pero era el lente, como que no lo reconocía la cámara. Y el lente de esa cámara era muy caro, algo que yo en esos tiempos no podía costearme. No había forma de que yo pudiera. Inclusive hasta me decían, no, sale mejor que te compres una cámara nueva. Y yo como que no. Eso sí me afectó. De hecho, me acuerdo que yo quise seguir intentándolo
a pesar de que ya no tenía una buena cámara, y seguí con una cámara de menor calidad. Aún así seguía haciendo videos, también intentaba hacer videos con el celular, pero la calidad no era la misma. Y como les comentaba, yo también tenía esa mentalidad de siempre querer hacer lo mejor de lo mejor y no podía en realidad alcanzar lo que yo me proponía o la calidad de contenido que yo quería traer al canal. Punto número 3, que sin duda esto fue como la gota que derramó el vaso. Creo que esto fue lo que más me afectó, de verdad, porque como les mencioné, yo le ponía mucho empeño a hacer los videos y creo que ese fue como uno de los problemas, como tomárselo muy en serio. Creo que es una de las cosas que he aprendido, como que está bien que te guste hacer algo, está bien que te apasione hacer algo, pero hacerlo con calma y mirar el lado divertido de las cosas. No te ensañes tanto al punto de que llegue a ser un estrés o una carga para vos. Entonces, cuando yo hacía esos videos, me esforzaba demasiado y empezó a suceder algo en el canal. Que a mis videos, alguien, una persona que no sé quién es, no sé quién fue, empezó, por así decirlo, a atacar con bots mis videos. Yo recién subí el video, pasaban 10 o 15 minutos, media hora, el video tenía normal una buena cantidad de likes y de repente tenía aquel montón de dislikes. Era algo totalmente sin sentido, no era proporcional, o sea, ni siquiera el tiempo, ni siquiera las visualizaciones. Quizás el video tenía, qué sé yo, unas 100 visualizaciones porque recién había sido subido y ya tenía 120 dislikes. Entonces yo inclusive en su tiempo hice un video sobre eso explicando lo que estaba sucediendo y eso fue algo que me desanimó porque no, ustedes saben, bueno, y si no, YouTube es como hablar con una pared. Ustedes, o sea, no hay como alguien directamente de YouTube que les pueda brindar auxilio. Entonces no había nada que hacer al respecto. Me frustraba el hecho de que alguien pudiese como si nada y por sin un motivo aparente, solo quizás por querer molestar o no sé, arruinar el esfuerzo de uno, esa persona pues de manera muy fácil podía arruinar horas de trabajo. Y en ese tiempo pues sí me afectó, como les mencionaba, porque me estaba esforzando mucho. Aparte de que venía ya cargando estos problemas de la cámara y que se estaba empezando a sentir ya como un estrés más que algo divertido. Y empezó eso de los dislikes, fue algo que para mí fue un boom, ¿no? Y destruyó las ganas que tenía de seguir creando contenido. Sin embargo, también sucedió que, si recuerdan, en ese tiempo también empecé con un nuevo proyecto que era el del equipo de Bullets Gaming y me fui más por ese camino, ¿no? Y los años después de Maritowski me empecé a dedicar un poco más al gaming, el aspecto un poco más profesional. En los esports, fundé el equipo de Bullets Gaming, lo cual me tomó mucho tiempo y era imposible poder seguir creando contenido independiente, ¿no? Para Maritowski, y me enfoqué totalmente en Bullets. Entonces, para ahí se fue toda mi atención y eso ahí fue como el desvío, ¿no? Y ahí fue donde dejé de seguir creando contenido para este canal. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque evidentemente puede que sea irrelevante. Lo hago porque, bueno, como pueden ver, no es que voy a regresar, sino que ya regresé, estoy aquí de nuevo una vez más en el canal. Y para poder marcar como la historia del canal, creo que me gustaría que quedara este video ahí, ¿no? Este video ahí de qué pasó con ese Maritowski que salía en los videos al inicio y por qué ese contenido cambió. Porque también, vamos, yo tenía que 17 años, era, era muy joven, bueno, estoy joven todavía, pero era mucho más joven ahí y mi contenido era bastante también como dirigido a una audiencia menor, era como contenido de comedia y cuestiones así. Entonces quiero que el canal, a medida vayan avanzando los videos, siga contando su propia historia, ¿no? Y creo que también esto va a ser importante, como una aclaración importante para las personas que ya me conocían antes, que seguían el canal de Maritowski. Inclusive hay varias suscritas que no sé si seguirán acá o si están viendo el video. Pero sí, también más que todo como para poder cerrar
ciclo, por así decirlo, o cerrar una etapa, mejor dicho, porque creo que Maritowski sin duda alguna fue algo muy importante para mí, fue algo muy divertido, fue una experiencia muy buena, aprendí muchísimo y lastimosamente todo tiene un final y el día de hoy ha llegado el momento por fin, después de un largo tiempo, de dar cierre a esa etapa y decirle adiós a Maritowski. Ahorita que acabo de ver el video, parece ser que como que me están interrogando o algo así. Parece ser como que mueve las cejas y ocupa ayuda o algo así. Ok, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar entonces? Es lógico, si estoy haciendo este video es porque seguramente voy a volver a subir videos y pues la verdad es que sí. Tengo en mente volver a subir videos, empezar a crear contenido una vez más, solo que sí un contenido diferente. Por eso les mencionaba que quiero que este video quede como para marcar la pauta o como para señalizar de que ya Maritowski es algo que el tipo de contenido Maritowski, los juegos y ese tipo de cosas así o contenido más infantil o menor ya quedó atrás, ¿no? El contenido va a ser diferente, tengo muchas ansias de verdad de volver a crear contenido, tengo muchísimas ideas, pero sí decirlo al mismo tiempo que quizás no lo haga tan frecuentes. Yo creo que por mucho podrían ser 2 videos al mes. Porque por eso mismo, porque no quiero como cometer el mismo error de antes y quiero tomármelo con calma. Quiero de verdad ver esto como un hobby. Quiero hacer videos porque creo que más allá de todo te dejan como el recuerdo de una experiencia. Yo tengo videos de Maritowski que de momentos muy divertidos con mis amigos, que los voy a poner públicos, por cierto, de nuevo, porque estaban privados. Pero creo que el grabar videos es algo muy, vamos a decir que es algo muy bonito de hacer, porque vos después en el futuro mirás esos videos y decís, pucha, ¿te acordás qué divertido fue eso? ¿O te acordás cómo nos reímos grabando eso? ¿Cómo nos reímos cuando andábamos en tal lugar o cuando hicimos tal cosa? Entonces me gusta, me llama mucho la atención el hecho de dejar esas experiencias ahí marcadas y tener videos con los cuales poder recordar lo buenos que fueron en todos esos momentos. Entonces eso es en realidad lo que me motiva a volver a hacer videos de nuevo y también de igual forma creo que me estaría concentrando más en un contenido más corto, ¿no? Las cosas han cambiado y antes ni siquiera existían los shorts. Lo que más habían antes eran como tipo Vines, eso era lo único que era como corto. De ahí empezaron los Musical.lys y de ahí empezó el TikTok y ya de ahí ahora todas las plataformas tienen su espacio para videos cortos, ¿saben? Para los Reels, Shorts, TikToks, como quieran llamarlos. Entonces las cosas han cambiado y por así decirlo el meta es diferente. La manera de atrapar audiencia ya no es la misma de antes quizás. Entonces sí creo que me enfocaré un poco en hacer videos cortos, en hacer shorts, reels, TikToks, como le llamen. Aparte de que lleva menos trabajo, creo que hoy en día así es como funciona más esto de las redes sociales. Y de igual forma voy a seguir haciendo videos porque es lo que me gusta. Hacer videos largos, bueno, no tan largos. De hecho, no sé cuánto tiempo llevo. Por así decirlo, quiero como que es... el que hizo este video fue Maritowski en realidad. Creo que este fue el último video de Maritowski y de aquí en adelante vamos a tener algo nuevo. Algo totalmente nuevo hasta para mí. Y creo que eso es lo más bonito de todo, poder descubrir cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, conocer gente nueva, un nuevo rumbo. Creo que eso es lo más bonito de todo. Bueno, como Maritowski, solo quiero dar las gracias a las personas que de repente que están aquí viendo este video y que ya estaban suscritas desde antes, porque hay 660 suscriptores. Bueno, quién sabe, quizás unos 10 siguen activos. Pero sí, si sos uno de esos suscriptores que me ha apoyado desde mis inicios, desde que yo era Maritowski, déjame darte las gracias por estar aquí. Porque ¿de qué sirve crear contenido si nadie lo mira? O sea, ustedes fueron parte de eso, de esa audiencia, de eso que me motivaba, de eso que me generaba mucho orgullo hacer. Y de igual forma, si son nuevos en el canal, si son alguien que me conoció en ese trayecto en el que no hacía videos
y ahora se da cuenta que, sorpresa, hago videos. Pues sí, esto es parte de mí, es parte de quién soy, algo que me gusta hacer, que por mucho tiempo quizás escondí, quizás sentí miedo el poder afrontar, o quizás no tenía las oportunidades o no estaba en las mejores circunstancias como para poder hacerlo, pero pues sí, este soy yo y espero que les guste mi contenido. De igual forma, si son alguien que recién viene llegando y se encuentra con esto, ¡puf!, como alguien despidiéndose en su primer video, pues espero que se hayan quedado hasta el final y hayan logrado ver este video, porque creo que es una buena forma de entender cuál es el rumbo del canal, ¿no? Y qué podemos esperar, o de dónde vengo, o de hace cuánto creo contenido, o quién soy y cositas así. Tengo que inventar una nueva introducción porque antes decía: muy buenas, ¿qué ondas? Les saluda Maritowski y ahora no sé qué voy a decir. Sí, ¿qué va a pasar con Maritowski? Pues voy a cambiar el nombre del canal y lo sabrán en el próximo video cuando ya suba pues el nuevo video del... Y pues nada, yo creo que con esto ya sería todo y me despido. Pues para concluir, espero que se hayan quedado hasta el final, espero que les haya gustado este quizás aburrido video, porque pues solo estuve yo, una pared blanca que parecía interrogatorio o confesionario. Espero que hayan logrado entender parte de lo que él quise dar a entender. Diablos. Que hayan logrado ver este video hasta el final y nos vemos en el próximo video.